Exposición El folclore se mira en el cine. Presenta Maricel Pellegrín. Maricel es doctora en Antropología Cultural por la Universidad de Buenos Aires, es profesora de las cátedras de Prehistoria y Antropología General, Etnología Americana y Argentina y Folclore Americano y Argentino en la Facultad de Historia, Geografía y Turismo de la Universidad de El Salvador. Ex docente de Antropología Cultural en la Universidad Favaloro, ex profesora del Seminario Extracurricular de Cine Antropológico en la Universidad Nacional de las Artes y en el Seminario de Extensión de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Actualmente es directora de talleres de cine, es autora de libros y artículos, fue becaria del Fondo Nacional de las Artes, ex profesora del Seminario Extracurricular de Cine Antropológico en la Universidad Nacional de las Artes y en el Seminario de Extensión de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Realizó como peregrina a pie el Camino de Santiago en España, obtuvo el Trébol de Plata como mujer destacada en la categoría científica, es miembro consulto de la Academia Nacional de Folclore e integrante del equipo de Historia de Folclore en la Academia Nacional de la Historia. Expone Ricardo Preve. Ricardo nació en Buenos Aires en 1957. Después de 20 años como gerente de empresas agroforestales, comenzó su carrera audiovisual en 2001. Sus producciones más destacadas como productor y director incluyen los documentales Mondovino, selección oficial de festivales de Cannes y Toronto, Niños momias sacrificados en Salta, nominado a los premios Emmy, Los huesos de Caterín, ganador Mejor Producción, premio Nuevas Miradas de la Televisión Digital Abierta, y Volviendo a Casa, ganador de más de 20 premios y nominaciones en festivales internacionales. También ha trabajado en ficción con películas como José Ignacio, con Jean-Pierre Noer y Elisabetta Riva, y en programas de televisión para National Geographic, Discovery Channel, RAI, Televisión Pública Italiana, Al Jazeera y PBS, Televisión Pública Estadounidense, además de varias cadenas internacionales. Representa un gusto poder presentarles hoy en el marco del 6º Congreso Nacional de Folclore, organizado por la Academia Nacional de Folclore en Neuquén Capital, al cineasta Ricardo Preve. En esta conferencia que nos dará, que se titula El folclore se mira en el cine. Y gracias a la tecnología podremos disfrutar hoy de sus palabras que se emiten desde un lugar muy querido por todos nosotros, Italia, más precisamente Génova. Hoy Ricardo, ciudadano del mundo, está en Génova, hasta hace muy poco estaba en el sur de Inglaterra y creo que la semana que viene estará por Estados Unidos. Esta es la tercera oportunidad que tengo el placer de presentarles a Ricardo Preve. Las dos anteriores fueron en Chacabuco, donde resido, en el contexto del taller de cine antropológico que dirijo, y allí presentó primero Los huesos de Catherine y luego el año pasado Volviendo a Casa. Ricardo Preve nació en Buenos Aires en 1957. Después de 20 años como gerente de empresas agroforestales, comenzó su carrera audiovisual en 2001. Sus realizaciones más destacadas como productor y director incluyen los documentales Mondovino, selección oficial del Festival de Cannes, un honor especial, ya que solo 4 documentales han sido nominados para la Palma de Oro en la historia de este ilustre festival, y selección oficial del Festival de Toronto. Niños momias sacrificados en Salta, nominado a los premios Emmy, Los huesos de Catherine, ganador del premio como Mejor Producción, premio Nuevas Miradas de la Televisión Digital Abierta, y Volviendo a Casa, que obtiene más de 20 premios y nominaciones en festivales internacionales. También ha trabajado en ficción con películas como José Ignacio, con Jean-Pierre Noer y Elisabetta Riva, y en programas de televisión
para la National Geographic, Discovery Channel, la RAI, Al Jazeera, la televisión pública estadounidense y varias otras cadenas internacionales. Más allá de esta presentación formal y sorprendente de su biofilmografía, me parece oportuno compartirles que Ricardo es un documentalista, podríamos decir, según mi mirada, al estilo Indiana Jones. Cada trabajo implica para él una búsqueda, observación, descripción e interpretación en términos etnográficos. Cineasta, actor, productor, guionista, fotógrafo, activista. Está en cada detalle del proceso creativo de una película. ¿Cuáles fueron los caminos que me llevaron a conocer a Ricardo Preve? En 2005 fui a ver Chagas, un mal escondido, un excelente documental que me inquietaba y me atraía precisamente porque por mis trabajos etnográficos el Chaga había sido siempre una enfermedad que me había preocupado mucho. En 2015, por amigos de ascendencia galesa de la colonia de Chubut, me encuentro con la agradable noticia que Ricardo Preve estaba rodando Los huesos de Catherine, la historia de Catherine Davis, la primera mujer galesa que llega allá por 1865 a lo que hoy es Puerto Madryn y cuyos huesos, después de tantos años, podían ser encontrados e identificados. Finalmente, llega el año pasado volviendo a casa. Otra historia de huesos. En este caso de un suboficial piamontés, Carlo Acéfalo, muerto al naufragar un submarino en las costas africanas de Sudán durante la Segunda Guerra. Si David Le Breton dice que la carne está siempre prendida a los huesos, quizás sea este el hilo que justifica esta admiración que siento profunda por el cine de Ricardo Preve. Pero ahora demos paso a un tema que es el título de esta conferencia. El folclore se mira en el cine. Y yo pregunto, ¿es posible acercarse a las expresiones y prácticas culturales propias del folclore a través del cine? Le damos la palabra a Ricardo para que nos ilustre sobre esta inquietud. Bueno, muchísimas gracias, Maricel, por tu muy amable presentación y gracias al Congreso Nacional del Folclore en Neuquén por invitarme, por estar acá. Efectivamente, como dijo Maricel, mi presentación se llama El folclore se mira en el cine y probablemente creo que todo el mundo participante de esta reunión sabe más del folclore de lo que sé yo. Y sabemos que el folclore es un corpus de tradiciones culturales que lamentablemente ha sido escasamente transmitido a través de la educación formal. Y en este sentido, quizás los cineastas argentinos a lo largo de la historia del cine argentino propongo demostrar con mi presentación han logrado de alguna forma a través del medio del cine, que es una herramienta de comunicación popular y masiva, ayudado hasta un cierto punto en difundir nuestra cultura folclórica. Quizás con cambios importantes a través de las décadas y del paso del tiempo, pero hay un hilo conductor en el cine y en el folclore que espero que ustedes podrán ver a través de las películas que vamos a presentar hoy. Yo lo que hice para esta presentación he intentado encontrar aproximadamente una película por década sobre algunos aspectos del cine argentino que se ven reflejados a través del folclore y viceversa. Entonces, para cada una de estas décadas he elegido una presentación, una película, y vamos a estar mirándolas ahora y compartiéndolas.
Un segundo que no me está avanzando porque tengo que hacer acá, perdón. Bien, arranquemos entonces con la primera película que elegí, y no se las voy a decir de entrada, los voy a ir, espero, sorprendiendo con mis elecciones. Esta primera película es un clásico del cine argentino, Nobleza Gaucha, de 1915. Esta película es una película muda, en esa época todavía no había un cine sonoro, y acá está el póster de Nobleza Gaucha, que me parece realmente interesante. Fíjense que dice arriba en el póster 14 años de éxito. La película efectivamente tuvo un éxito fenomenal hasta que llegó el cine sonoro. Fue la película más vista en la historia del cine argentino. Costó 20.000 pesos de entonces hacerla y recaudó más de 600.000. El póster de esta película ya les dice algo acerca del folclore en el cine argentino. Más folclórico que esto sería difícil encontrar un póster. El gaucho a caballo, enlazando, atrás el rancho y atrás también el ganado. Lo que cuenta la película es una historia, una estructura narrativa que luego vamos a descubrir se repite en otras películas a lo largo de la historia del cine argentino. Tenemos un gaucho que vive en el campo y que tiene una novia que es robada, por así decirla, quizás la palabra mejor sería secuestrada, por un malvado porteño que se la lleva a Buenos Aires, y nuestro personaje tiene que ir a buscar esta chica y traerla de vuelta de Buenos Aires al campo. Esta construcción de una historia es muy interesante en cuanto plantea un tema que, como dije, se repetirá en la historia del cine, que es que la gente que vive en el campo es gente buena, apegada a nuestras raíces folclóricas. En esta película, en cuanto empieza, tenemos doma de caballos, gauchos que trabajan con el ganado, fiestas, obviamente no se escucha la música, pero se ve la gente cantando y tocando la guitarra. Y consideremos también que todo este tema, hay dos cosas importantes para considerar. Primero, que en el 1915 era muy difícil para la gente que vivía en Buenos Aires, a menos que no fueran gente de mucha plata, ver las tradiciones folclóricas argentinas. O sea que la yerra, la doma de caballos, era algo que alguien que trabajaba como trabajador en Almagro, en Boedo, en La Boca, probablemente nunca iba a poder ver en su vida. Y en esta época también, 1915, era una época de una enorme cantidad de inmigrantes, principalmente europeos, que venían a nuestro país. Nuestro país estaba en formación y había una gran discusión sobre qué era ser argentino, la argentinidad y la relación con los inmigrantes. En ese sentido, esta película afirma nuestra argentinidad, define claramente que la gente buena en nuestro país está apegada a sus tradiciones gauchescas, mientras los malvados son gente de un origen más europeo y aporteñada, por así decir. Es muy interesante también en esta película el rol del inmigrante. Hay un inmigrante italiano que se llama Don Gennaro, que es aliado, es amigo del gaucho y lo ayuda a ir a recuperar su novia en la ciudad. Fíjense también que aparentemente Nobleza Gaucha, cuando salió al principio, tenía unos títulos, estos títulos que se ponían en las películas mudas que explicaban la acción. Aparentemente una primera versión de Nobleza Gaucha, los títulos no funcionaron muy bien, no tuvo mucho éxito, pero luego fueron reemplazados por textos del Martín Fierro, de Hernández y de algunos otros poemas gauchescos que lograron hacer que algunos poemas como Santos Vega de Rafael Obligado, que le dieron el éxito a la película.
Una de las cosas que me llamó mucho la atención es este fotograma que vemos de la película. Pido disculpas que no es de muy buena calidad, pero realmente esta imagen me parece emblemática de esta película y nos explica realmente muy bien de qué estamos hablando. Este es el gaucho, el protagonista de la película, en el momento en el cual trepa sobre la reja de esta casona, algo parecido a lo que sería el Palacio Bosch en Palermo, por ejemplo, a la búsqueda de su amada. Y si consideramos que el cine es un lenguaje visual, esta imagen realmente habla muchísimo. El gaucho bueno supera todos los obstáculos hasta las rejas de la mansión del malvado patrón de la estancia para hacer justicia e ir a buscar a su amada mujer y llevarla de vuelta al campo donde vuelven a vivir en la felicidad. Definitivamente Nobleza Gaucha, una película que define nuestro cine, también tiene una muy fuerte conexión con nuestro folclore. La segunda película que elegí es el remake, como lo llamaríamos hoy, de Nobleza Gaucha. 1937, ya una película con sonido. Observen qué interesante, para aquellos que les interesa el folclore, el póster de la película. Arriba, a la izquierda, tenemos a los protagonistas de vuelta el gaucho con su novia. Observen que él le está cantando a ella una canción gauchesca con la guitarra, atrás el rancho con el aljibe, un corral, ¿no? Y en el costado opuesto, abajo a la derecha, el niño Alberto, que en este caso es el malvado que viene a secuestrar a la chica, y un colega de frente a claramente una casona de Buenos Aires decorada a la europea. Otros personajes que son vistos como buenos, vuelve el personaje de Don Gennaro, el inmigrante italiano abajo a la izquierda, en el sombrero y la camisa a cuadros, y la famosa en ese momento actriz Olinda Bozán, llamada La Capitana, es el nombre de su personaje acá, que ayuda también a nuestro gaucho bueno a tener un final feliz en la película. Observen también en esta película, si la ven, es muy interesante ver cómo la película tiene varias escenas donde se toca música gauchesca, se baila, Olinda Bozán baila un malambo. La estructura narrativa hoy sería considerada un poco rara porque están estas pausas musicales que interrumpen la acción. Pero estas pausas musicales en ese momento probablemente valían la mayoría del precio de la entrada. Porque Marcelo Ruggiero, el cantante-actor, verlo cantar en el cine debe haber sido extraordinario para el público. En esa época todavía no había televisión, la gente a lo sumo escuchaba la radio. Entonces, en esa época todavía el cine tomaba mucho de la música, tomaba mucho de la literatura, muchos de los guiones habían sido escritos por gente como Homero Manzi, Ulises Petit de Murat, o eran adaptaciones de libros escritos sobre la gesta gauchesca, como los títulos en la primera Nobleza Gaucha. O sea que hay una fuerte interrelación entre el folclore y el cine. Acá tenemos, como les comenté, a Olinda Bozán en el medio. Fíjense los actores con el pañuelo, vestidos a lo gauchesco, claramente una identificación. Avancemos ahora en el tiempo, nuestro viaje del cine que mira el folclore, y vayamos a otra película con muchos elementos gauchescos, La Guerra Gaucha de Lucas Demare de 1942. Aquí también tenemos un actor descollante, Enrique Muiño, que está mencionado arriba a la izquierda, su nombre. Esta película es completamente gauchesca, ya en un, ambiente geográfico expandido. Mientras las dos primeras noblezas gauchas hablaban de la pampa húmeda, esta película habla de la gesta de los gauchos que luchan contra el dominio español en la zona de Salta.
En esta época, en plena Segunda Guerra Mundial, ya existía la discusión de cómo se iba a alinear Argentina en la guerra, etcétera, y de nuestra independencia o no del pensamiento de los Estados Unidos de Norteamérica. Y vemos en ella también una, digamos, reproducción, una mirada hacia las gestas gauchescas. Realmente hoy sería considerada quizás excesivamente ingenua, tan claramente definidos los buenos, los malos. Los buenos son los argentinos, todos los españoles son malos. Y miren también los personajes claramente asociados con la gesta gaucha como el heroísmo de la construcción de nuestra identidad nacional. O sea que claramente el cine en 1942 por lo menos sigue asociado con una idea de lo gaucho y de lo folclórico como representando nuestros intereses nacionales. Ahora damos un salto a la década de 1950, donde vemos el póster para Las aguas bajan turbias, una película de Hugo del Carril, que dirige, pero también, como ven en los títulos en el póster, él actúa en esta película. Esta película sigue digamos, la idea de expandir la mirada folclórica del cine a todo nuestro territorio nacional. Esta película habla del trabajo en los yerbatales de Misiones y fue filmada en Misiones. Fíjense el mate como elemento de la cultura folclórica nuestra. No solamente obviamente se toma mate en la película, y también el mate había aparecido siempre asociado con los buenos en las películas anteriores, sino que además en este caso específico de esta película estamos hablando de gente que trabaja en los yerbatales y que en un cierto sentido esa riqueza de nuestra tierra está siendo robada por gente que no vemos, pero que intuimos son de Buenos Aires y de origen europeo. Esto es un poco una ironía, porque la actriz de esta película, Adriana Benetti, era italiana. Hizo algunas películas españolas y no sé si hizo solo esta argentina o alguna otra argentina, pero es un poco una ironía porque evidentemente le doblaron la voz. Y también en el póster vemos acá a la derecha abajo, Pedro Laxalt, otro de los protagonistas, había nacido en Aquitania, en Francia, y de paso también había actuado en la Guerra Gaucha en 1942. Pero seguimos con una fuerte identificación del cine que toma nuestra tradición, nuestra gente, el trabajo en el campo, en este caso en el monte, como una forma de resistirse a la dominación extranjera. Hay que considerar también esta película fue hecha durante la época del del gobierno de Perón, y Hugo del Carril estaba fuertemente identificada con la corriente política del justicialismo. También recordemos que Hugo del Carril era un músico, y en muchas de estas películas los músicos luego devenían actores o directores, justamente porque, como les dije antes, la gente pagaba por ver a los actores, a los músicos cantar. Esto comenzó a terminarse con el advento de la televisión. Pero la próxima película que vamos a hablar, de 1961, también es de Hugo del Carril. Se llama Esta tierra es mía, tiene ribetes parecidos a Las aguas bajan turbias. Esta película sucede en el Chaco, habla de los colonos argentinos que cultivan el algodón y que son sometidos a injusticias por parte de, nuevamente, personas en Buenos Aires que no vemos y no conocemos. En este caso sabemos de las decisiones de estos malvados, entre comillas, a través de un telegrama que reciben los colonos donde se les avisa que va a ser pagado solo la mitad del precio del algodón. Aquí también hay una pequeña ironía en cuanto uno de los defensores de la argentinidad es Mario Soffici, que no solo fue un gran actor y fundador de directores argentinos cinematográficos,
organización del cual tengo el honor de ser socio, pero había nacido en Italia. Era un director y actor italiano. En esta película seguimos con el apego a la tierra, seguimos con la forma folclórica de vivir, de vestirse, digamos, y es una película que sigue manteniendo esta idea de que el campo, lo nuestro, es equivalente a lo bueno y que lo tenemos que defender. O sea, desde Nobleza Gaucha, si hacemos una pausa ahora, por medio siglo después, sigue esta asociación entre el folclore y el cine, que luego continúa con esta próxima película que es Güemes, la tierra en armas, de Leopoldo Torres Nilsson. Esta película que narra la gesta de Güemes en el norte de Argentina, en Salta principalmente, Jujuy, para mí fue muy importante. Fue muy importante porque si bien obviamente respeto y admiro enormemente a Leopoldo Torres Nilsson, un gigante del cine argentino, y no soy absolutamente nadie para criticarlo, yo crecí parte de mi infancia en Salta. Y soy gran admirador de Güemes. He leído el Güemes documentado, la historia de Bernardo Frías, muchísimos, hace 40 o 50 años que leo libros sobre Güemes, y cuando vi esta película realmente me impactó tanto, pero tengo que decir de una cierta forma negativa, que puse el término, o la llamé, un representante de lo que yo llamo el cine Villiquen. No sé si la revista Villiquen o Anteojito todavía se publican en Argentina, pero para mí este tipo de representación de Güemes y de nuestras tradiciones del noroeste argentino está totalmente superada. Si hay un cine que realmente fue un cine almidonado, para llamarlo de alguna forma, de nuestra representación folclórica, fue esta película, protagonizada por Alfredo Alcón y Mirta Legrand, Norma Leandro, no Mirta Legrand, por Norma Leandro y Alfredo Alcón. Y fíjense en esta foto, en este fotograma de la película, es realmente muy indicativo, en mi opinión por lo menos, de cómo se representó a Güemes, ¿no? Fíjense que la película tiene este vestuario donde Güemes y sus gauchos aparecen siempre vestidos de rojo. Yo sé el tema de los gauchos de Güemes, los colorados de Güemes, etcétera, pero realmente fíjense los vestuarios, Norma Leandro recién salida de la peluquería, no tienen absolutamente, pero ni un rasguño, ni una manchita, etcétera. Y realmente la película para mí ejemplifica un poco la simplificación de nuestro folclore, de nuestra historia. Perdón que la critique tanto, porque por un lado me gusta, pero por otro lado, por un lado habla de cosas que no muchos saben, habla de Calixto Gauna, un personaje para mí muy querido y sin embargo desconocido para la mayoría del público argentino. Calixto Gauna fue un vecino de Salta que cabalgó por creo que 8 días o no sé cuántos días desde Salta a Buenos Aires para anunciar que el Cabildo de Salta se había plegado a la Revolución de Mayo. Por un lado muestra eso, habla de mulas, pero por otro lado después todos los gauchos acá andan a caballo, ningún gaucho anda en mula, que era lo que realmente se hacía en mi juventud. Para entrar al monte se entraba en mula, no en caballo, y varias otras cosas que son realmente parte de un mito de Güemes que no tienen mucho que ver con la realidad. En realidad, por un lado, destaco que esta película le dio un lugar de importancia a la gesta de Güemes, desconocida realmente en nuestra historia, no suficientemente ponderada, pero en reacción a este tipo de presentación de nuestra historia, yo hice mi primera dirección de actores con un cortometraje que se llamó La Noche Antes, con los actores Alex Ben, que hizo de Güemes, y Ana Celentano, que hizo de su hermana Macacha Güemes, los mismos personajes que acá arriba hicieron Norma Leandro y Alfredo Alcón.
Y me permito de hacerles ver cómo en la noche antes, que está disponible online en YouTube y en Vimeo gratis, tratamos de hacer algo mucho más realístico. Fíjense en el maquillaje, las uñas sucias, los dedos también llenos de ceniza, la herida en la frente de Güemes y los colores mucho más realísticos sobre lo que realmente eran los atuendos de la gente en las primeras décadas del siglo XIX en la provincia de Salta. Fue muy interesante cuando yo con esta película participé de una muestra de cine argentino en Salta. No recuerdo el año, pero por esos años, primera década del año del siglo XXI, hubo una reacción violentamente negativa. En esta película también mostramos una realidad que fue que Güemes fue herido en los glúteos, por ponerlo de alguna forma elegante. En Güemes, la tierra en armas, se menciona que la bala puede haber interesado la parte inferior de la columna, que fue una forma más elegante de ponerlo. Nosotros mostramos el trasero desnudo de Güemes con una herida prostética hecha por un especialista, basado incluso en estudios forenses que se hicieron, y se despertó una reacción tremendamente negativa. Hubo gente que me insultó en la platea, etc. Y por otro lado, positiva también. Hubo gente esa noche en el Museo de Arte Contemporáneo en Salta, donde se dio la película, que me apoyó. Y me agrada mucho decir que creo que unos 10 años después el Museo de Arte Contemporáneo me invitó a exponer mis fotografías en el museo y a dar una masterclass sobre esta película, y tuvimos un libro de visitas donde dejamos la oportunidad de que la gente expresara sus comentarios sobre la película, y fueron casi todos muy positivos. Pero bueno, apunto a todo esto que a veces nuestro folclore es presentado de una forma ambivarada, azucarada, todo es bueno lo nuestro y todo malo lo ajeno, pero no es así, y eso fue un poco lo que intenté hacer yo con esta presentación de la historia de la última noche en la vida de Martín Miguel de Güemes. Después, para la década del 80, habíamos quedado en la década de los 70 con Güemes, la tierra en armas. Acá en esta década fue la primera década, les digo, donde realmente empecé a tener problemas en encontrar películas argentinas que tuvieran una componente folclórica. Es como que el cine argentino se fue alejando del folclore, tomó menos prestado de la música folclórica, de las tradiciones gauchescas, y fue cada vez más difícil encontrar películas que tuvieran elementos folclóricos, a punto tal que a partir de esta década las películas que tienen algo de folclore son más una excepción que la regla. Elegí para la década del 80 Camila, de María Luisa Bemberg, una película que fue nominada a los Oscar como Mejor Película Extranjera. La película tiene aspectos gauchescos, arranca en una estancia, mostrada aquí, donde se muestra un poco la niñez o la juventud de Camila Gorman, la protagonista, que vive una infancia feliz en el campo, junto a sus padres, sus abuelos, antes de conocer al cura Ladislao Gutiérrez, esto es basado en una historia real, y de escaparse con él al campo, y luego Rosas los hace fusilar. La película mantiene algunos de los elementos que hemos estado acostumbrados, en cuanto que la pareja de los personajes principales se escapa al campo buscando refugio. Quizás los únicos cómplices que los ayudan son los gauchos, que los llevan primero en una carreta al campo, y luego incluso un gaucho local les ofrece caballos para que se puedan escapar. Pero ya luego hay menos elementos folclóricos, pero se mantiene esta situación donde el campo es bueno y las cosas malas suceden en Buenos Aires. Finalmente son fusilados, y acá también los malos no los vemos. No hay ningún actor, por ejemplo, en esta película, que hace de Juan Manuel de Rosas. Solo vemos su retrato o, por ejemplo, el jefe de la prisión, donde se los mantiene
a estos dos personajes, recibe notas de Rosas que le ordenan de fusilar a los dos protagonistas. Pero no tenemos nunca una visión de Rosas. Es como que el campo es un lugar ideal, el refugio donde nuestra argentinidad buena nos protege, y luego está los malvados de Buenos Aires que atentan contra eso. En los años 80 esta fue la película que más me pareció reflejaba una mirada folclórica del cine. Para la próxima década elegí una película que, debo admitir, tiene pocos elementos folclóricos, pero yo por lo menos no pude en esta década siguiente encontrar demasiadas películas que hablaran de nuestro folclore. La que elegí fue Caballos Salvajes, con Héctor Alterio y Leonardo Sbaraglia, un film de Marcelo Piñeiro, que a primera vista ustedes dirán ¿qué tiene de folclórico? Pero tiene sus elementos folclóricos. Antes que nada, la película narra, les cuento brevemente la historia de un jubilado, el personaje Héctor Alterio, que asalta esencialmente una financiera donde trabaja el personaje de Sbaraglia para recuperar una plata que le habían defraudado. O sea, tenemos de vuelta una organización porteña malvada. Y luego los dos se escapan en un auto a la Patagonia, esencialmente. Atravesan la provincia de Buenos Aires, se escapan a la Patagonia. Vuelve el concepto de nuestra tierra como lugar de libertad. Y la película concluye luego con caballos que llevan al personaje de Sbaraglia y de Cecilia Dopazo, también actúa en esta película, a salvarse, escapándose a caballo. El medio de transporte gauchesco por excelencia los lleva a los Andes, creo, a cruzar la frontera con Chile. Incluso el personaje Alterio es asesinado en las últimas imágenes de la película, pero muere feliz entre los caballos que él ama, ¿no? También existe en esta película, no tengo un fotograma acá, pero me pareció interesante remarcar una escena donde Alterio, Sbaraglia y Dopazo llegan a una estación de servicio donde un grupo de hombres está comiendo un asado. El asado es una cosa muy argentina e inmediatamente me llamó mucho la atención como cuando ellos llegan comparten códigos, es decir, sentarse a comer un asado aún con desconocidos inmediatamente nos conecta como argentinos. Y creo que sería difícil encontrar una película donde el comer del asado está reservado a los malos. Inmediatamente se forja una relación de camaradería entre nuestros personajes y estos hombres en una estación de servicio en el medio de la nada, y creo que también eso es una apelación a códigos compartidos que surgen de nuestro folclore y que son utilizados por los personajes de la película. Para la década siguiente sé que los voy a sorprender, quizás no todos estén de acuerdo con la elección de Bolivia, de Caetano, como una película que puede ser que tenga elementos del folclore argentino. Ya el título propondría que quizás no sea así, pero si miramos el póster yo creo que hay algunos elementos que nos permiten afirmar que el cine se siguió mirando al folclore y viceversa en esta década. A la izquierda en el póster, a la izquierda del reloj, y no es, en mi opinión, un accidente que el reloj separa a estos grupos de 2 y 4 personajes, están Freddy, boliviano, y Rosa, paraguaya. Y a la derecha los personajes argentinos. La historia habla de un inmigrante boliviano, Freddy, que trabaja en un bar, conoce un café, realmente café-bar, conoce a Rosa, una paraguaya, y los dos son explotados por un grupo de argentinos, principalmente por el propietario, que es el que está más a la derecha. Pero a mí me parece, sobre todo habiendo crecido en Salta, yo creo que existe una fuerte conexión entre nuestra cultura salteña y la cultura de Bolivia, por obvios motivos que no voy a elencar acá. Y, por ejemplo, en una escena en la película, Freddy y Rosa van a bailar cumbia a un lugar donde hay música paraguaya. Y creo que el folclore quizás en esta primera década del siglo XXI se expandió
a nuevos grupos étnicos y culturales que formaron a pasar parte de una sociedad argentina que tal vez a algunos no les gusta y otros sí, pero la realidad es que hoy millones de personas paraguayas y bolivianas son parte de nuestra cultura y por lo tanto son parte de nuestro folclore. Interesantemente, y hay que ver la película para entender esto, sigue la idea de los malvados que están en otro lugar e incluso en este caso afecta a los argentinos. Los personajes que vemos a la derecha, el personaje con barba, le dicen el oso, es el que termina matando a Freddy en la última escena de la película, pero aún él es sujeto a un extranjero que lo explota. Varias veces, no lo vemos, pero él habla de un uruguayo que trabaja en una concesionaria y que le está por quitar el auto porque el oso no está pagando la cuota. O sea que la idea de que el malvado sigue siendo un extranjero sigue estando acá. Si bien en este caso, interesantemente, nos planteamos la pregunta si Freddy y Rosa, como bolivianos y paraguayos, son o no son parte de nuestra cultura y de nuestra sociedad. Muy inteligentemente, Caetano abre la película con algunas imágenes de un partido, no sé si de un mundial o de una eliminatoria de un mundial, Bolivia-Argentina, para plantearnos la pregunta de si realmente Bolivia tiene una conexión folclórica con Argentina o no, y dejo a personas mucho más educadas en el tema del folclore a que vean la película y que opinen al respecto. Acá vemos también, dentro de un fotograma de Bolivia, muy claramente, siempre hablando del cine como un lenguaje visual, cómo Freddy y Rosa no comparten códigos, no comen junto con el dueño del café y los otros argentinos. Y finalmente, para concluir esta presentación, para la segunda década de la historia del cine y el folclore y la segunda década del siglo XXI, elegí Abayay de Fernando Spinner, que está basado en un cuento de Antonio Di Benedetto. En esta década tampoco hay muchas películas que hablen del folclore, pero esta es una película que definitivamente tiene muchísimos elementos folclóricos. Hay gauchos, hay ponchos, hay mate, hay canciones folclóricas, hay caballos. Sin embargo, esta película me parece importante porque casi un siglo después de donde arrancamos con la Guerra Gaucha versión muda de 1915, por primera vez en esta película se da vuelta al paradigma. Y no es más que el malo sea porteño. El malo principal en esta película es un personaje que vemos arriba a la izquierda en el póster. Es un gaucho, creo le llaman el muerto. Y el bueno es alguien que en la película le dicen claramente el porteño. Che, porteñito, le dice el malo. Me dicen que los porteños no son muy buenos para las tareas del campo, etcétera, ¿no? Y este actor que encarna el porteño es el que luego rescata a la chica que es interpretada por la actriz Moro Anguilleri, ¿no? O sea que tenemos realmente, damos vuelta al paradigma y casi un siglo después de Nobleza Gaucha ya no es más solo un relato que tiene así buenos y malos, sino que tiene quizás un relato más realístico sobre cómo podemos ver el folclore en nuestro cine. Para concluir, ya que este congreso se da en el ámbito patagónico, en nuestra hermosa provincia de Neuquén, cierro comentándoles que si bien en este momento estamos pausados en la producción por el tema del COVID, mi próxima película se llama La Greenhill y habla de las aventuras en Patagonia de la bandolera inglesa Ellen Greenhill. Yo justamente, como la amiga Maricel había comentado en su amable presentación al principio, estaba en Inglaterra haciendo un casting de actrices inglesas e investigando los detalles de la infancia de la bandolera Ellen Greenhill, que se mudó primero a Chile, luego a Argentina a fines del siglo XIX y finalmente fue asesinada por la policía del Chubut a principios del siglo XX.
Y bueno, espero que quizás para esta década, tercera década del siglo XXI que empieza, podamos contar con esta película que quizás, si me atrevo a decir, va a seguir siendo una cierta forma que el cine mira a nuestro folclore argentino. Les agradezco mucho a todos ustedes por la atención, por haber estado aquí presentes, y le devuelvo la palabra a Maricel y a nuestra organizadora Laura. Muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo. Nos has dado una clase magistral para comprobar que verdaderamente el folclore se mira en el cine. Realmente te estamos muy, pero muy agradecidos por habernos dedicado este tiempo. Y un cineasta es dueño de una identidad. La tuya ha transcurrido en Salta y da cuenta justamente de todo lo que nos has podido decir, ese proceso de socialización que has tenido en tus primeros años, indudablemente también son un sello para las producciones y las realizaciones que haces. Y vamos a quedar expectantes de la Greening, porque sabemos que el bandolerismo social como movimiento en la Argentina ha sido muy fuerte y ha dado lugar a muchos estudios de prácticas folclóricas. Tenemos todo el tema de los gauchos milagrosos, taumatúrgicos en el litoral, así que acercarnos a la historia de esta bandolera inglesa indudablemente va a ser, como siempre en tu cine, una aventura fascinante. Muchísimas gracias nuevamente, Ricardo. Es un honor para la Academia Nacional de Folclore y para este Congreso Nacional de Folclore y para la Municipalidad de Neuquén, que son nuestros anfitriones, contar con tu testimonio. Muchas gracias y nuevamente muchas gracias a todas las organizaciones que hicieron esto posible y gracias, Maricel, por tus amables palabras.